Como siempre, daros la bienvenida a este nuevo martes del emprendimiento, el correspondiente al mes de abril. Agradecer, como siempre, la colaboración del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Muchas gracias a todos. Bueno, los protagonistas son ellos y Wilfredo, y os doy la palabra. Susana, muchísimas gracias, como siempre, a Pozuelo, a tu concejalía y a tu equipo, que siempre nos acogéis aquí. Te decía yo antes que cuando nos echáis ya, que yo no sé, ya estaréis cansados de vernos, pero bueno. Esperemos que no. Oye, primero quería decir que hay crespón negro en las banderas por la muerte del Papa Francisco, como sabéis. Así que, pues, desde aquí, desde esta comunidad de emprendedores, pues, en fin, nuestro pésame y nuestro sentimiento a ese hombre, que por cierto, nos viene muy bien aquí porque tuvo unas palabras para los emprendedores. Así que las voy a decir. Fue en la Jornada Mundial de la Juventud que hizo en San Petersburgo, aunque se hizo de forma remota, no sé muy bien por qué, pero tengo entendido que se hizo de forma remota, y repitió unas palabras que había dicho en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que dice, me las he traído para no inventarme lo que dijo este magnífico hombre, dice: sustituyan los miedos por los sueños, a los jóvenes les decía, sustituyan los miedos por los sueños, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Dense el lujo de soñar a lo grande. Esto se lo dirigía a los emprendedores jóvenes, tanto en San Petersburgo como en Lisboa. Así que este gran hombre, que lamentamos su pérdida, se puede estar o no en desacuerdo o en acuerdo con él, puedes tener la ideología o puedes tener puedes pensar lo que sea en relación con el cristianismo, pero desde luego seguro nos ponemos de acuerdo que era un gran hombre y que nos estamos dando cuenta de lo que concitó en torno a sí. No ha habido todavía nadie de ningún espectro político ni ningún espectro religioso que haya hablado mal de él en estos últimos días. Así que él habló también de los emprendedores. Así que vamos a hablar de sueños y vamos a rendir homenaje a este gran hombre. Bueno, pues como decía también Susana, muchísimas gracias a la gente que nos sigue pues en nuestros campus de Madrid, Barcelona, de Zaragoza y de Málaga, y a nuestro campus en el Parque de la 93, en Bogotá, en Colombia, que es nuestra sede. Un sitio muy bonito donde ponen además una feria de emprendedores. Y la casualidad es que nosotros estamos allí. No sé, llegaron ellos antes y nosotros después, pero aquello nos gustó y nos quedamos allí en el Parque de la 93, que es nuestra sede en Colombia, vuestra casa allí si vais a Bogotá. Y también en Weston, en California, en Florida, perdón, en Miami, que se me ha ido otra cosa, en Weston, en Florida, que también tenéis vuestra casa, donde tenemos la sede de la Universidad de San Colbe, que desde aquí intentamos, en la medida de lo posible, gerenciar. Así que bienvenidos a todos y a todos los que nos escuchan, como siempre, los martes del emprendimiento, que nació, Pedro ya me ha escuchado 1000 veces, porque ha estado muchas veces aquí, Pedro me ha escuchado 1000 veces, que nació en esos días que nos encerraron a todos y que nos parecía que teníamos que, de alguna forma, ayudar a los emprendedores que se habían quedado en su casa, en aquellos días de zozobra que no sabíamos si nos íbamos a morir todos, afortunadamente no, pero en aquellos días pues nos pareció que teníamos que ayudar a los emprendedores y nació, gracias a ese momento, los martes del emprendimiento, que ahora traemos aquí pues una vez al mes hasta que nos dejen, yo qué sé. Así que aquí estamos, nuevamente. Se pasan los meses muy rápido, eso sí. Parece que no, pero digo, mañana toca Pozuelo, Dios mío, ya. Pero bueno, estamos encantados de estar aquí. Bueno, hoy tenemos dos emprendimientos que a mí son los que me gustan. Os voy a intentar explicar por qué. Porque hablan de las personas, hablan de ayudar a las personas, cada uno en su faceta distinta. Aquí nosotros, tanto aquí como en nuestra casa, vemos emprendimientos muy complicados, emprendimientos de todo tipo, grandísimos proyectos, pero que muchas veces en el rollo digital que nos invade, se olvida a muchos de los emprendedores que tenemos el foco en las personas. Y vosotros, en los dos proyectos, vuestro foco en realidad son las personas. Vosotros ayudar en la tecnología a los emprendedores, a las pequeñas empresas, en ese lío de la tecnología que siempre genera problemas. Y ellas, Isabel y Ana, en ayudar a los estudiantes, que eso sí que tiene mucho que ver también con ayudar a las personas. Con lo cual, estamos encantados de que estéis aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a Isabel, que está en remoto. ¿Dónde estás, Isabel? ¿Dónde estás? En Pamplona. En Pamplona. No es mal sitio, sí. No es mal sitio. Luego no. Te recomendaré un restaurante luego, que se llama
La olla, pues a alguno le interesa. La olla que está en la calle que está justo en la calle peatonal, muy famosa. Muy famoso. Conozco. Sí, ahí está. Bueno, pues ahí nos vamos a cenar contigo dentro de un rato. Bueno, pues desde Pamplona es un sitio maravilloso también. Bueno, entonces, Pedro, como ya nos ha visto muchas veces y es asiduo, pues venía yo pensando que como era él, habría que buscar alguna... Porque seguro que lo tiene preparado. Entonces hay que, a los emprendedores, nosotros siempre pensamos que hay que sacarles de su zona de confort y hay que buscarle situaciones complicadas. Así que voy a ver si soy capaz de, a Pedro al menos, no al resto, ponerle en alguna situación complicada. A ver si lo consigo. Bueno, como siempre, lo que hacemos es presentar, ambos presentáis vuestros proyectos, que es como nació en aquel momento los martes del emprendedor, presentando proyectos, y después ya, si os parece, pues vamos haciendo preguntas y nos vamos metiendo un poco en vuestra historia personal, porque nos interesa mucho también la historia personal de los emprendedores. No hay un buen proyecto sin una historia personal detrás, y por tanto nos meteremos en vuestra historia personal, con vuestro permiso, y entraremos también en vuestro emprendimiento, cómo va, hacia dónde vamos, cómo lo habéis hecho, qué tipo de relaciones tenéis entre los socios, porque aquí vemos que somos 2 y 2, con lo cual ese tipo de cosas, a ver cómo funcionan, y nos iremos metiendo poco a poco y haciendo preguntas más allá de las que nos lleguen, por supuesto, del público que nos sabe que tener o de por ahí, del mundo, ¿vale? Venga, ¿por dónde empezamos? Ana, Isabel, venga, Isabel, tú que estás lejos, preséntanos Revoluciona Tu centro. Revoluciona tu centro. Que el nombre ya es incita algo, o sea, ya llama algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Revoluciona tu centro con Ana es un proyecto que nace un poco del deseo de poder transformar la educación, pero desde dentro, ¿no? Durante muchos años, bueno, pues hemos trabajado, tanto Ana como yo, en distintos proyectos. Hubo un momento que unió nuestros caminos en varios proyectos y la verdad es que yo creo que hemos visto que tenemos pues esas sinergias con las que podemos hacer algo pues para nosotras grande, ¿no? Porque, bueno, pues vemos que los centros, a lo mejor luego entraremos en la experiencia personal, pero yo soy funcionaria, que tampoco suele ser muy habitual que alguien que es funcionario quiera emprender. Pero bueno, vemos que dentro de los centros faltan muchas herramientas para los profesores. También, bueno, pues estamos asistiendo a una falta a lo mejor de aprendizaje significativo, de llevar a esas personas a un mundo que, bueno, qué es lo que quiero hacer, para qué me estoy formando, qué mundo me va a tocar vivir, que a lo mejor vamos a tener que desechar todo eso que veníamos aprendiendo hasta ahora de aprendizaje memorístico, que íbamos a tener ya para toda la vida. Entonces, bueno, pues queremos acompañar a los centros educativos, pues, un poco casi desde primaria, ¿no? A implementar estas metodologías, a implementar un sistema pues, de valores y sistemas que realmente conecten, ¿no? Lo que se aprende con lo que hay en el mundo real. Entonces, bueno, pues yo qué diría, ¿no? Que estamos muy emocionadas con nuestro proyecto. Estamos muy emocionadas también porque creemos que nosotras tenemos sinergias y, bueno, pues hemos detectado una necesidad, pero no solo es esa necesidad, ¿no? Lo que tiene que detectar un emprendedor, sino algo que te mueva, algo que te llame y algo que te lo creas. Porque yo creo que el emprender no es solamente llegar a montar algo, sino el disfrute en ese camino que nosotras estamos teniendo. Ana, aquí intentamos ser muy, muy prácticos y muy directos. ¿Quiénes son vuestros clientes? Que no me ha quedado del todo claro. Nos ha contado Isabel sus ganas de emprender, su posibilidad, su funcionario, que tiene mucho mérito, Ser funcionario y querer emprender tiene mucho mérito, mucho. Porque la seguridad frente a la dificultad, en fin, tiene mucho mérito. Pero a mí no me ha quedado del todo claro exactamente qué hacéis. Vale, mira, por nuestras redes, primero muchas gracias por la oportunidad. Como decís, a ver, ¿no? Nosotras, ella es funcionaria, yo soy profesora de la universidad, de la Universidad Francisco Vitoria de aquí. Ambos tenemos nuestro trabajo como docentes universitarios, además ella también es docente de formación profesional. Y nos unió un poco la necesidad de detectar que como decías tú un poco, quiénes son nuestros clientes, tanto los centros educativos, desde primaria a la universidad, pasando, por supuesto, por la formación profesional, hasta los propios
los clientes directos de los propios centros e indirectamente los propios alumnos, ¿no? Nosotros como docentes y profesionales, desde hace ya muchos años, detectamos la necesidad de que los alumnos pasan por el sistema educativo acumulando un montón de conocimientos, pero muchas veces no descubriendo cuál es su propia vocación profesional, ¿no? Yo lo he vivido en la universidad, Isabel también, y dijimos que esto no puede ser, ¿no? O sea, tú no puedes pasar 10, 15 años desde primaria, de infantil, universidad, formación profesional, etcétera, y no saber quién eres, ¿no? Acumulas una serie de conocimientos, una serie de habilidades, pero no sabes qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente quieres hacer en este mundo. Creo que no hay nada más bonito que dedicarse a lo que a uno le apasiona, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer, llegar a través de nuestra metodología y nuestra experiencia a los diferentes centros, ¿no? Y por tanto llegue y cale a los propios alumnos. Vale. Luego entraremos un poco más. Vosotros, Pedro y Raúl. Pedro y Raúl. Tenéis una empresa que básicamente, lo he leído, lo que intenta es ayudar a las pequeñas empresas lo voy a decir más claro, a olvidarse del rollo digital, ¿vale? Porque os dedicáis vosotros para ellos. Contadnos, ¿cómo es vuestro emprendimiento? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Vas tú o yo? Venga, dale. Bueno, pues justo lo que has dicho, nos dedicamos a dar servicios tecnológicos a pequeñas y medianas empresas, porque, bueno, vimos un nicho ahí que las grandes empresas, está muy cubierto ese nicho, todas las grandes empresas, pues hay grandes tecnológicas que le dan servicios muy avanzados de tecnología. O internos, incluso tienen ese músculo para tener un departamento interno. Pero en las pymes no encuentras, o nosotros no hemos detectado que haya empresas especializadas en los nichos que os contaremos luego que nos dedicamos. Por ejemplo, uno muy claro es la ciberseguridad. La ciberseguridad en pymes parece que es algo como el gran olvidado, como yo no voy a tener nunca un problema, pero no es olvidado porque sí, es olvidado, creemos, porque no hay profesionales que se dediquen a la ciberseguridad orientada para pymes. Es algo que siempre se piensa que es caro y complicado y que solo vale la pena cuando eres una empresa muy grande y tienes un músculo financiero que lo pueda soportar. Entonces ese es nuestro reto, acercar sobre todo, aparte de otros servicios, la ciberseguridad a pequeña y mediana. Vale, ¿sois dos ingenieros informáticos? Sí. Que también me lo he mirado. La primera pregunta que os quiero hacer, y empiezo ahora así con ellos, la primera pregunta que os quiero hacer es, dos ingenieros informáticos, ¿por qué en lugar de descubrir o buscar un cliente mayor con mayores problemas informáticos que una pequeña empresa, por qué vuestra vocación es dedicaros a que los pequeños y medianos empresarios se olviden, entre comillas, de la parte digital, en lugar de buscar otros caminos más normales para los ingenieros informáticos, que son grandes proyectos de ingeniería, grandes proyectos de ciberseguridad a lo grande? ¿Por qué el nicho, por qué os centrasteis en la pequeña y mediana empresa? Pedro, que tú eres aquí de la casa. Los dos hemos estado ahí también ya. Entonces... en lo grande, digamos. Exacto, vale. Exacto. Nosotros hemos tenido en ambos casos nuestra experiencia en empresa grande, digamos, ¿no? Hemos trabajado por cuenta ajena y sabemos realmente, o hemos experimentado realmente de qué va eso, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente fruto de esa experiencia y de lo que hemos vivido en esos contextos es lo que nos ha llevado a emprender y a intentar aportar ese valor añadido con nuestra empresa a la pequeña y mediana empresa. No. Al final, yo creo que una cosa que nos une en común es que, en cierto modo, y manteniéndolo dentro de un contexto razonable, es que somos bastante perfeccionistas en lo que hacemos, ¿vale? Insisto, sin llegar a un punto obsesivo. Y creo que en el tipo de cliente que ha descrito Raúl, que para que todos nos hagamos una idea, cuando hablamos de pyme no hablamos de ese autónomo o de esa empresa de una o dos personas, estamos hablando de pymes teniendo en cuenta que una pyme en España es hasta 250 empleados, pues a partir de 30 a 40 empleados para arriba suelen ser los clientes objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estamos viendo que realmente este tipo de compañías, que pueden ser compañías en las que podemos haber desarrollado nuestra actividad previamente, muchas veces no hacen las cosas
con la rigurosidad que creemos que deberían tener, sobre todo porque les ahorraría muchos recursos. Y no solamente hablo de dinero, sino hablo de dinero, hablo de tiempo y hablo incluso de personal, ¿no? Entonces, ese punto de vista o esa visión que a mí me gusta hablar de la estrategia, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la tecnología, porque al final, bueno, pues para las empresas el implantarle una solución, pues por meramente tenerla no les aporta nada, ¿vale? Simplemente el aprender y usar una cosa nueva, pero yo creo que el detrás del por qué se hace eso es donde realmente radica el valor, ¿no? Entonces, bueno, contestando a la pregunta, hemos probado lo que era eso y creemos que podemos aportar más de lo que realmente es un proyecto dentro de una empresa o un conglomerado más grande, ¿no? Pedro, como has estado muchas veces aquí, me voy a permitir hacerte una pregunta ya de estas. Siempre que escucho hablar de este tipo de empresas que digamos, su objetivo es ayudar a otras pequeñas y medianas, siempre me viene a la cabeza que me parece, confírmamelo, que hay una dificultad añadida al problema informático vuestro. Es decir, es complicado que una pequeña y mediana empresa se dé cuenta y quiera invertir en ello, quiera invertir en vosotros, en dinero, para vosotros, de las necesidades digitales y las necesidades en materia informática que pueden llegar a tener. Todo el mundo tiene sus programas pirateados, vamos a hablar claro. Todo el mundo tiene las brechas de seguridad, que es demasiado fácil, es hasta obsceno entrar. Sin embargo, me parece que en vuestra parte siempre pienso que hay una parte de evangelización de la necesidad que una pyme tiene de convencer al emprendedor, al empresario de pequeña y media empresa, que invierta en eso. ¿Eso es así? ¿O ya os llaman, oye, ven aquí para acá que tengo un problema? ¿O en realidad se lo tenéis que detectar vosotros el problema? Es decir, lo explico mejor. Vuestro gran problema para vender es crear la necesidad en el cliente, o esa necesidad viene dada ya. Dos cosas importantes, Venga. ¿vale? La primera, y que me parece clave en todo esto. Tú has hablado de inversión, ¿vale? Para mí ese es el primer punto diferencial. Sí, pero eso lo digo yo. El cliente tuyo seguro que no. Correcto, Claro. es a donde quería llegar. El cliente mío habla de coste. Que Eso, no es lo mismo. habla de gasto. Habla de coste, de gasto, claro, y por lo tanto se Eso traduce en un mal necesario. Eso es. ¿Vale? Entonces, ahí la pequeña empresa, y vamos a situarnos también dentro de un contexto de lo que mencionábamos antes, de 30 para abajo, ¿vale? Es muy difícil, porque van al euro. Al euro. Entonces, ahí es muy difícil entrar y hacer ver la importancia y la criticidad de todo esto. Nosotros, Raúl siempre usa una frase que dice, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si mañana no te entra un ransomware, que no sé si todos sabemos lo que es, pero bueno, un virus que cifra toda tu información y no puedes operar? ¿Qué te pasaría? Y da igual el tamaño de empresa, ya no hablamos de 30 para abajo, de 30 para arriba. ¿Qué pasaría? O sea, hay mucha gente que ni se inmuta, ¿eh? Entonces, ese punto... Es que ni siquiera sabe cuál es el problema, en realidad. Claro. No tienen conciencia. Eso es. No tienen conciencia. La ignorancia es feliz. Exactamente. Si eres ignorante, eres feliz. Pues viven en el desconocimiento de eso, ¿no? No se han planteado la hipótesis de que eso puede ocurrir y, bueno, pues las consecuencias que puede acarrear. Y que las probabilidades de que eso ocurra son más altas de lo que realmente piensas. Sí, es verdad. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la evangelización, cada vez es más normal que la gente empiece a hablar, empiece a escuchar, empiece a oír de, oye, que hay ciertas cosas en las que hay que tener cuidado. Porque sobre todo también, cada vez a nivel particular, ya no hablo a nivel empresa, nosotros, que quede claro, somos una empresa B2B, damos servicio a empresas, no damos servicio a particulares. Entonces, a nivel particular, todos empezamos a sufrir cada vez más las vulnerabilidades y un poco esos intentos, ¿no? de ciberataque, vamos a decirlo así, ¿no? Y no ha recibido el SMS de ¿tienes un paquete en correos? Sí. Ya, bueno, pues yo no he pedido ningún paquete, está claro que esto no es... Y por no hablar de los bancos, o sea, los SMS de los bancos es ya impresionante, ¿vale? Pues esto a nivel empresarial y a nivel profesional, pues se multiplica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empresas que ya tienen un tamaño de empleados
poquito mayor, vamos a decir mucho más mayor, pero un poquito mayor, pues ya son empresas que ese mal necesario que es la tecnología empieza a convertirse en una variable que empieza a ser operativa y empiezan a aparecer otra serie de cuestiones alrededor, que es la eficiencia operativa, que es la productividad de los empleados y, bueno, pues otras cuestiones que les llevan a autoimponerse y autoobligarse a tener que tomar ciertas decisiones. Entonces es ahí donde realmente puedes actuar. A mí me ha gustado de vosotros, de vuestra página, me ha gustado una cosa que yo creo que es una... que tiene que ver con esto, que es una especie de gancho comercial, que es eso de haz un test, si no recuerdo mal, lo llamáis haz tu test. Autodiagnóstico. Autodiagnóstico y cuéntame qué te está pasando, ¿no? ¿Eso os funciona? Esto, enseñanza para los que nos escuchan por ahí fuera, que es una forma digamos, del primer engagement que hizo Nofinus, del primer impulso con el cliente, del primer contacto con el cliente. Me ha parecido fantástica la idea, pero rápidamente he pensado, esto la gente lo rellena. El tercero extraño que no conocéis de nada, ¿lo rellena? A ver, aquí hay que decir la verdad, ¿eh? Esto, no, y yo te lo digo porque a mí la idea me parece muy buena, pero sería fantástica además si encima funciona. A ver, es que aquí abrimos un melón para podcast, ¿eh? Entonces, vale. El tema efectivamente es un gancho comercial, es una estrategia de inbound, o sea, está muy a propósito hecho, ¿vale? Esto es un plan estratégico que viene desde finales de noviembre del año pasado. Nosotros hasta esa fecha lo que teníamos era una página web completamente plana, ¿vale? Como el que tiene un cartelón en la 6. No se podía interactuar, de hecho no había ni siquiera un formulario de contacto, ¿vale? Y bueno, pues por circunstancias un poco el devenir de la empresa, pues decidimos que evidentemente eso no puede seguir así y decidimos cambiar. Entonces hay una estrategia detrás que, como digo, empieza aquí. Somos conscientes de que eso tiene que empezar a dar frutos a raíz de los 6-8 meses. Aquí empezamos a hablar de SEO, empezamos a hablar de otra serie de cuestiones, posicionamiento en buscadores y demás, que es lo que va a permitir que eso empiece a dar sus frutos, ¿no? A día de hoy no llega a nada. Vale. Hemos intentado hacer ciertas campañas de publicidad a través de buscador, de Google concretamente. Algo entró, de muy baja calidad, pero a un coste muy alto. Entonces decidimos empezar a trabajar la parte más orgánica y que eso empiece a coger cada vez un volumen propio y que intentar mantener siempre en una tendencia creciente. Ya. Volvemos luego con vosotros. Vamos con Ana y con Isabel ahora. Revoluciona tu centro. ¿Sabéis que hay una cosa que sea muy parecido a vosotros? ¿En Talavera de la Reina? Pero no igual. No igual, vale. Pero sabéis. ¿Tenemos registrado el nombre? Importante para los emprendedores. ¿Tenemos registrado el nombre y la marca? Nosotros aún no, sinceramente. ¡Ah! Es verdad que nosotros llevamos trabajando en Israel, hemos hecho muchos proyectos, la universidad, incluso proyectos de innovación financiados y tenemos una larga trayectoria en proyectos. Pues está recién salido del horno, hablamos de diciembre, noviembre también del año pasado. Y estamos ahora mismo en la fase un poco de exploración y validación de la idea y hemos venido a diferentes centros, estamos hablando con las direcciones de los centros y viendo un poco cuál es el encaje que ellos también necesitan y un poco también viendo la estrategia que hay que seguir, ¿no? Por eso ahora mismo no tenemos un correo electrónico, tenemos un dominio comprado, pero no tenemos que estar todavía la empresa como tal. Ya. Isabel, que como estaba lejos, la pobre. Isabel, te voy a preguntar a ti ahora. Vamos a ver. Nos habéis contado que vuestro cliente en principio son los centros y por tanto una especie de, digamos, orientación desde el principio, vamos a llamarlo así. Orientación desde el principio para ir orientando a los estudiantes a su mejor opción profesional. Lo que queremos es transformación de los modelos educativos para... ¿Queréis transformar los modelos educativos? Claro. Que suena poco, ¿eh? ha habido en este país, en las últimas 40 años, iba a decir un montón de leyes y no han sido capaces. ¿Lo vais a hacer vosotras?
Bueno, hay que soñar, decía el Papa Francisco. Sí, me estaba recordando, ¿no? La frase con la que has comenzado de soñar. Bueno, pues yo creo que sí, que soñamos. Y la verdad es que si estás dentro del centro educativo, ese cambio o esa transformación que hay que llevar a cabo quizás no se hace tanto con leyes, sino con las personas de dentro de los centros educativos. Por muchas leyes que haya, la realidad es que un profesor siempre va a dar las clases. Yo conozco profesores que han pasado por varios cambios educativos y siguen dando las clases igual que hace 3 cambios educativos. Entonces, nosotros lo que intentamos es esa transformación desde dentro del centro educativo, dependiendo también un poco de en qué momento se encuentre el centro educativo y cuáles sean sus necesidades. Me habéis convencido con el sueño, pero la pregunta iba un poco más allá. Y es, como dice Juan Claudio a veces, ¿esta fiesta quién la paga? ¿Quién os paga a vosotros? Para entendernos. Porque a ellos lo tengo claro. Las empresas le pagarán. Pero a vosotros, ¿quién os paga? ¿El centro educativo? ¿Los padres? Depende del tipo los estudiantes, si son mayores, en fin, yo qué sé. ¿Quién os paga a vosotros? ¿Quién paga vuestros servicios para el sueño de cambiar la educación? Revoluciona tu centro es un servicio de consultoría, además somos consultoras con experiencia de forma independiente era conjunta. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que esté interesado el centro, tenemos un plan, una estrategia un poco ad hoc, ¿no? Donde primero hacemos un autodiagnóstico, nos reunimos con el equipo directivo, vemos en qué fase están actualmente, con una serie de checklists que tenemos ya una metodología implementada, y lo que hacemos es un poco en función de sus necesidades lo que es desarrollar un plan estratégico conjunto, con indicadores, bajado a tierra, práctico. Si el problema, imaginaos que el problema de ese centro es que queremos realmente que sus profesores estén implicados, que sus alumnos estén implicados, que realmente desarrollemos el talento desde dentro de cada asignatura. Una asignatura se puede impartir de muchas formas y Isabel ahí tenemos una amplia experiencia. Como decía, es llegar a un aula e impartir los contenidos teóricos o que eso cale en el alumno, ¿no? Y que transforme al alumno. Por ejemplo, yo soy farmacéutica hospital, soy directora nacional de formación de la Sociedad Española de Formación Hospitalaria y tenemos mucha... la forma de impartir la docencia, tú puedes impartir farmacología, soy profesora de farmacología, puedes impartir farmacología o puedes formar profesionales farmacéuticos que el día de mañana vayan a transformar y aportar un valor a la sociedad de los pacientes, ¿no? Entonces eso es lo que queremos conseguir con cada uno de los centros en los que llegamos. Que no solamente se impartan y contenidos técnicos y se titulen o se certifiquen a los chavales, sino que ese chaval cuando salga, ese chico, esa persona, esa chica, cuando salga de ese centro, sepa cuál es su propósito de vida, qué es lo que realmente se le da bien, que tenga desarrollado su itinerario profesional, ¿no? Y que haya aterrizado cuáles son los próximos pasos para su desarrollo profesional. Creemos en que cuando una persona descubre el profesional que lleva dentro en relación a su talento y a su pasión, se convertirá en un profesional que aporte valor a la sociedad y transforme y por tanto aporte lo mejor que tiene. También para los que nos escuchan, efectivamente, ahora entiendo por qué os llamáis Revoluciona, porque esto que decís es una revolución, efectivamente. O sea, que está muy bien traído el nombre para, en fin, ya sabéis que los que saben de branding, yo no tengo ni idea, pero los que saben de branding intentan que tus objetivos, tus valores estén reflejados en tu marca. Es obvio que aquí lo habéis conseguido, porque en realidad es una revolución. Pero, repito, ¿quién lo paga? ¿Quién no me has contestado eso? Pues a lo mejor no me puedes contestar, si no, que aquí somos muy libres. Me dices que no, ya está. Ya no pregunto más, pero... Nosotros nos dirigimos tanto a centros públicos, concertados y privados. Claro. Y ¿Los públicos pueden pagar esto? Por ejemplo, así... hay servicios que tenemos que ofrecemos a los centros de formación del profesorado, ¿no? Incluso a los propios relacionados con los centros educativos. También están los centros de formación del profesorado. Sí, los CAP estos, ¿no? Exactamente, que son la forma también de sembrar esa huella en los propios centros. Luego también a través de subvenciones y los propios centros concertados y privados, los privados tienen fondos propios, ¿no? Entonces un poco ahí estamos testando las 3 líneas de negocio y viendo un poco también las diferentes formas de financiación. Vale. Ya sabemos un poco más de ambos negocios. Ahora, dejadme que me meta en la parte más personal. Nos ha contado una parte Isabel, ya, que es funcionaria, que viene de la tal y que en fin, que en su parte de no trabajo, digamos, quiere emprender. En lugar de irse a la playa como haríamos cualquiera, pues ella pretende emprender. Pero
En tu caso, Ana, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué este proyecto, aparte del sueño, aparte de la revolución que tenéis, por qué el sueño de emprender? Porque yo llevo 12 años dando, como os comentaba, vengo del mundo hospital, yo trabajo en el hospital de octubre, yo soy náutica hospitalaria, hice el CIR como el MIR de los médicos, pero a nivel de farmacia, ¿no? La vocación docente me llevó a la universidad, como digo, hace 12 años, doy clase en la Universidad Francisco de Vitoria, y de ahí descubrí una necesidad y un problemón, que es que los chicos aterrizan en la universidad y eligen una carrera sin saber por qué. Es un drama, un verdadero drama, y acaban la carrera sin saber también qué hacer con sus vidas, ¿no? Entonces, ante esa realidad, pues uno puede ser, bueno, yo me dedico a dar mis clases y se acabó, o intentas cambiar, ¿no? Intentas hacer algo, aportar. Cuando uno tiene una vocación, ¿no? Y yo ahí descubrí mi vocación de poder ayudar a otras personas, de hecho, aparte de este proyecto con Isabel, ¿no? Ambas somos consultoras, como decía, yo consultora de desarrollo profesional y vocacional de forma personal, desde estudiantes hasta profesionales. Y en ese sentido de ayudar a otras personas a descubrir su vocación, pues te das cuenta que hay que hacer algo, ¿no? Y cada uno pues pone el don a funcionar. Yo descubrí que tenía ese don, que ayudaba, me puse a hablar con mis alumnos, ves que funciona, que les abre los ojos y dices, ¿por qué no hacerlo más grande y llegar a más personas, ¿no? Y como somos dos locas, pues Isabel y yo pues nos unimos fuertes. O sea, entonces, claro, el asunto es orientar a la gente para que efectivamente, de acuerdo con sus habilidades, digamos, elija bien su futuro profesional. Efectivamente. Nosotros tenemos al director de desarrollo, que está ahí con nosotros, que se llama Hugo Barceló, que es un especialista educativo. Seguro que las preguntas la haría mejor. Pero es una pregunta que tomo de él porque se la ha escuchado muchas veces y uno aprende de todo el mundo. Y él siempre nos dice que la profesión del futuro no existe. Que los jóvenes del futuro, los jóvenes que tenemos ahora en los institutos y en los colegios, ya ni te cuento, en los colegios de educación primaria y en los institutos, su profesión no existe todavía. ¿Cómo orientamos, cómo queréis orientar para la profesión que no existe todavía? ¿Cómo lo hacéis? Me encanta esa pregunta, Hugo. Sí, es que él sabe de esto. Porque realmente es eso, o sea, es que la inercia no funciona así, o sea, no intentamos buscar fuera, lo que hay que hacer es buscar dentro. O sea, la clave de esto es, tú buscas dentro lo que tienes y lo sacas fuera, y ya fuera ves dónde encaja. ¿Me explico? Lo que hace la gente normalmente es, a ver, ¿qué carrera? Por ejemplo, yo hago muchas mentorías, ¿no? De bachillerato, de universidad. Por ejemplo, en bachillerato, en secundaria, en segundo bachillerato, que ahora están todos los pobrecitos nerviosos, empiezan a decir, bueno, a ver si me da la nota para esta carrera, por ejemplo, medicina, que es una ansiada por muchos, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente tienen vocación de médico? ¿Realmente tienen talento para ser un buen médico? ¿Cuál es el talento para ser un buen médico? ¿No? ¿O realmente se han enamorado de lo que supone la posición de ser médico? Lo digo porque a veces conozco mucho el ambiente hospitalario, como vengo a decir, ¿no? Digo, durante mis años de trabajo en un hospital he visto a muchos médicos frustrados, que realmente no les gusta su profesión. Pero digo eso como... Sí, pero eso sí, cualquiera, ¿eh? Pero sí te lo compro eso, porque efectivamente un médico... Bueno, iba a decir que siempre habrá médicos, ya no está tan claro, pero vamos a suponer que sí, que médicos tiene que haber y arquitectos probablemente también. Pero claro, es que hay profesiones a las que se van a dedicar los niños que están en el cole o en el instituto en este momento que no existen en este momento. ¿Cómo proyectáis, o sea, un tío muy listo o yo qué sé, o muy reflexivo y encontráis que su vocación podría ser... Pero claro, teóricamente vosotros no sabéis, como nadie, las profesiones que va a haber en el futuro. Ha cambiado el mundo, en fin, yo qué sé. O sea, un youtuber, que hay mucha gente que se gana la vida y muy bien siendo youtuber. Hostia, hace 10 años, no sé si tanto, a lo mejor menos, pero 10 años, o sea, un youtuber es que no existía. Y ahora de repente hay gente que se gana la vida con esto. No te digo nada en las profesiones informáticas, eso ya es un disparate, vamos. Pero ¿cómo orientáis a profesiones que no existen? O sea, ¿se trata de trabajar las habilidades blandas, conocerse muy bien a sí mismo? Conocer a un adolescente es muy complicado, ¿eh? Ya lo digo yo. que tengo uno. Que a esa pregunta yo creo que lo que intentamos hacer, ¿no?, es desarrollar un poco esas competencias clave, las competencias de cada uno, las competencias que cada uno lleva dentro, porque realmente lo que nos estamos encontrando en las aulas, y conozco, bueno, pues soy profesora de FP y vienen alumnos de la ESO, vienen alumnos también de bachillerato, en lo que aunque sí poco a poco están cambiando esas metodologías
decíamos antes, los profesores tampoco están demasiado formados en metodologías activas o en otro tipo de metodologías en las que a los alumnos se les implique ese desarrollo de competencias. Entonces, lo que intentamos o lo que queremos es revolucionar para que no sean esos contenidos memorísticos. Hablaba Ana de bachillerato, se siguen preparando memorísticamente para una prueba de BAU, para una prueba de lo que antes era la selectividad, y con esa educación, con esa forma de enseñanza, es imposible que una persona sepa qué es lo que le gusta hacer o a qué quiere dedicarse, no como profesión, sino en qué soy bueno, cuáles son mis competencias. Muchas veces en la formación profesional, sobre todo, nos viene gente que nos dice: yo no valgo para nada, yo eso no sé hacerlo, yo eso no sé estudiar, soy un negado y por eso estoy aquí, a mí las matemáticas no se me dan bien, porque estamos anclados un poco en esa educación del pasado, que no es imposible que los enfrente a profesiones que tú llamabas del futuro, ¿no? Tenemos que hacer que esos alumnos sepan cuáles son sus competencias, sepan cuáles son sus valores, crezcan ellos mismos y sean también un poco más autodidactas a la hora de seguir formándose en su futuro en determinados campos que a ellos les apasione. Ya. Me gusta, sí, la idea me gusta. Lo que sigo sin ver si van a ser capaces que los colegios paguen eso y los institutos paguen eso para que efectivamente se pueda llevar a cabo. Supongo que los privados sí, es un servicio más, sí, supongo. Bueno, fondos europeos, por ejemplo, para formación profesional de metodologías y hay para proyectos que podemos entrar incluso en los centros realizando proyectos subvencionados por fondos europeos, y después toda la formación del profesorado. Al final, nosotras no somos las que tenemos que implementar eso en el aula, tenemos que guiar al profesorado y con formación con los centros de los CAP que llamamos, los centros de formación del profesorado, bueno, pues creemos que sí que tiene cabida nuestro proyecto ahí. Ya. Venga, vamos a irnos a Pedro y a Raúl, perdona, perdóname. A Pedro y a Raúl. Vamos a hablar de, ahora, como ya nos habéis contado un poco de los clientes, ya esto sí lo hemos entendido perfectamente, vamos a hablar un poco sobre las relaciones entre los fundadores. Sois dos fundadores, ¿entendido? ¿Cómo repartís ese rol? Porque no es fácil, a veces se producen fricciones, o cabe la posibilidad de que se produzcan fricciones, el reparto de tareas pues a veces no es del todo equilibrada entre las partes. ¿Cómo tenéis regulado eso? ¿Cómo trabajáis? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que como... Nos van a decir que serían fantásticos y que no hay ningún problema. Ya lo digo pues, claro. De momento, sin no. Duda, sin duda. A ver, llevamos un año, tampoco estamos de novios todavía. No hay tiempo. No nos ha dado tiempo todavía. Pero bueno, sí que la empresa precisamente nació por una necesidad. Yo era autónomo, yo trabajaba como autónomo, llevaba 3 años trabajando como autónomo, dando un servicio similar al que damos como empresa. Yo llegué a un tope que ya o vendía o ejecutaba. No podía hacer las dos cosas a la vez porque no había más horas en el día. No. Entonces, justo, bueno, aunque Pedro y yo nos conocíamos de hace tiempo, pues Pedro apareció, se interesó por el proyecto, o por fundar un nuevo proyecto, digamos, y entonces digamos que fue muy fácil de repartir. Yo seguía haciendo la parte operativa, la parte de ejecución, la parte de trabajar con los clientes y ejecutar los proyectos y la consultoría, y Pedro cubrió esa necesidad que yo no llegaba, que es sobre todo la parte comercial y la parte de conseguir nuevos clientes. Claro, o sea, que lo que hemos hecho ha sido repartir los roles entre una parte ejecutiva del proyecto, digamos, y una parte comercial. Eso es. Ya os digo yo, el que hace la parte ejecutiva dirá que es el único que trabaja y el que hace la parte comercial es el único que trae clientes, y lo dirá también, con lo cual seguro que genera eso. ¿Tenéis algún pacto de socios entre vosotros? ¿Tenéis alguna solución entre vosotros? ¿Cómo estáis? Al 50% para entendernos, ¿no? Supongo. Sí. Vale, 50%. Se llevan muy bien y se van a llevar toda la vida bien. Pero hay que tener cuidado, porque esto también para la gente que nos escucha, eso es verdad que afortunadamente
pues algunos tenemos la suerte de que tener socios maravillosos que no tienen ningún problema con ellos nunca, pero hay gente que no tiene esa suerte y por tanto hay veces que no por maldad de uno ni sino por la vida, que es así, pues evoluciona uno en un sentido y otro en otro y de repente pues joder, pues hay intereses contrapuestos y empieza a haber problemas. Siempre decimos nosotros que es importante tener un pacto de socios, por muy pequeño que sea, que de alguna forma reparta ese tipo de juego. Aunque mentalmente sé lo que estáis pensando, si eso ya está en nuestra cabeza, ya sabemos lo que tiene que hacer cada uno, vale, pero no está mal que esté escrito. Así que yo os recomendaría que hicierais eso, que sois informáticos, eso está muy bien, pero los abogados tenemos que ganar. Tenemos que ganar la vida también, joder. Bueno, no, eso es broma. No, te iba a decir, de hecho es algo que se puede contar. Sí, Tampoco, sí. O sea, nosotros ahora mismo somos 2, nacimos siendo 3, había una parte minoritaria, ¿vale? Bueno, Y ya. Esta parte minoritaria dejó de converger dentro del proyecto y yo creo que ha salido hace menos de un mes. Y su parte, evidentemente, nos la hemos comprado nosotros. El pacto de socios existía desde el minuto vale, cero. vale. O sea, bien. Lo que pasa que, ya digo, esto ha ocurrido, yo creo, en hace 3 semanas. Hay que rehacer el pacto de socios. Hay que- Pedro es que es muy asiduo a esta casa donde se enseña ese tipo de cosas, con lo cual seguro que por eso es por lo que existe. Bueno, y que nuestro tercer compañero era abogado también. Entonces, también El que se fue. También influye. También. Pero somos buena gente, ¿eh? Sí, Somos buena gente. sí, vamos. Bueno, ¿vosotras cómo tenéis repartido ese tipo de cosas? ¿Quién es la comercial? ¿Quién es la técnico? ¿Quién...? O sea, Pues es verdad que en este proyecto en concreto ambos tenemos roles muy parecidos, ¿no? Porque digamos, somos consultoras, docentes en ambos casos. Sí que en otros proyectos que hemos participado cada una de nosotras, sí que por ejemplo estoy en otro proyecto de hospitales, de humanización de hospitales, y ahí sí que hay roles de comercial, de ingeniero, todo esto, pero es verdad que aquí tanto Isabel nació por un sueño, como decíamos antes, ¿no? Nació por una pasión, por una necesidad que creemos que es real, aterrizada, y la vida nos unió. Entonces, es verdad que ahora mismo donde ambas nos compaginamos perfectamente. Esto nació, como en otros casos ha habido que nace desde el punto profesional. Este proyecto ha nacido desde la parte personal y creyendo en algo que creemos que realmente es necesario y que aporta mucho valor. Y la formación en este caso nos complementamos porque Isabel, como tiene una amplia experiencia también en formación profesional, también es profesora de universidad, yo también soy profesora de universidad, tengo también nuestro expertise. Pero es verdad que ahora mismo hacemos un poco ambas cosas, ambas de las dos, de todo, ¿no? Pero, y si la pregunta es si tenemos pacto de socios, aún no. aún no. Vale. Recursos humanos. A ver cómo estamos en recursos humanos. Entiendo que habéis nacido vosotras especialmente hace muy poquito, con lo cual estáis las dos solas. ¿Cómo pensáis escalar este negocio? Porque este negocio tiene su complicación para escalar. Es decir, entiendo que el expertise que tenéis efectivamente y que transmitís a los alumnos, digamos, en cualquiera de sus edades, tiene mucho que ver con vosotras. Y por tanto, no es fácil formar a gente que pueda hacer eso después. Con lo cual está muy unido a vuestras personas. Pero vuestras personas serán maravillosas, pero tienen un tiempo limitado. Digo tiempo horario diario, no otra cosa. No, pero eso, ¿cómo pensáis escalar? Este tipo, siempre que hablamos de esto, seguro que alguien me ha escuchado, me preocupa también este tipo de negocios tan, digamos, tan vinculados, el cliente con el que presta servicios, tan vinculados, que me parece que es difícil escalar. Y claro, un sueño como el vuestro, hay que escalarlo. ¿Habéis pensado en eso? Nosotros, por ejemplo, la escalabilidad... ¿Cómo llegar a todos los colegios de España, del mundo? Yo qué sé. ¿Cómo? Nosotros tenemos la estrategia metodológica. Nosotros hemos desarrollado una estrategia y una metodología. Esa metodología, al final, cuando tú tienes claro los pasos que seguir, la parte de diagnóstico, la parte de estratégica y demás, simplemente si esto, según vayamos creciendo, es formar equipo, ¿no? Incorporar gente a nuestro equipo y que podamos, desde la misma metodología, poder replicar de forma controlada y de forma clara, ¿no? Es un poco la idea. La escalabilidad por cualquier servicio de consultoría es verdad que al principio tiene una fase muy dependiente en tiempo y espacio, claro. Pero la idea es que ambas tenemos experiencia. Este proyecto es joven, pero tenemos muchos proyectos anteriores con éxito y es verdad que eso creo que nos va a dar el rodaje suficiente para poder escalarlo a medida que se vaya necesitando. Ya. ¿Estamos facturando ya, Isabel? ¿Facturamos ya? No. No. ¿Cuándo vamos a facturar?
Pues esperemos que pronto. Sí. O sea, estamos trabajando para poder facturar ya. Efectivamente. Vale, o sea, tenemos ya clientes interesados en la cosa. Sí. Vale, pues eso es lo importante. Luego, la facturación casi lo de menos. Lo importante es tener clientes. Es decir, habéis validado ya, que es otra de las cosas que a los emprendedores les contamos siempre, que hay que validar el proyecto cuanto antes, hay que ponerlo en el mercado cuanto antes, aunque tenga errores, porque efectivamente ahí es donde se testa si efectivamente esto tiene sentido o no. Seguro que a mí me ha encantado, ya os digo yo. Pero que me encanta a mí solo significa eso, que hay que encantar a los que van a pagar esto, ¿no? Entonces, si ya estáis trabajando, ya tenéis clientes, ya tenéis gente interesada en esto, y por tanto ya estáis trabajando en centros y con alumnos reales. Estamos en proyecto todavía, en la fase, tenemos, como tú decías, estamos en fase de validación de la idea, hemos presentado a los centros, está habiendo interés y lo que estamos haciendo es viendo próximos pasos, ¿no? También tenemos un asesoramiento jurídico maravilloso, también de la mano aquí Mike, y que se agradezco mucho. Y es verdad que bueno, pues de parte, en todo esto vamos poco a poco validando la idea, como dando los pasos a nivel jurídico también para poder consolidar la empresa. Ya. Vosotros, claro, tú lo tienes fácil porque ya veníamos facturando ya hace tiempo, con lo cual hemos implementado todo lo que tenías en esta empresa. ¿No? O sea, todos tus clientes que tenías antes los han metido aquí. Todos mis clientes que tenía antes los metimos aquí. Hostia, tienes un socio maravilloso, ¿eh? O sea, sus clientes los han metido aquí. O sea, bueno, conseguimos más clientes. Con Pedro. Con Pedro, sí, claro, seguro, claro, eso es el comercial. Ese era el objetivo. Claro. Ese era el objetivo. Vale, y entonces estamos facturando ya bien, ¿no? O sea, ya llevamos un tiempo facturando. Llevamos un año ya. Un año facturando. Vale, y os da... Déjame que os haga esta pregunta así de... Con Pedro es que tengo mucha confianza ya, porque ha venido muchas veces y he hablado con él así cuando acabamos. ¿Os da para vivir ya de esto? Sí. ¿O todavía tenemos que completar ahí? Llevamos un año viviendo de ello. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, desde que arrancamos. Desde el primer mes. A ver, es verdad que no es un inicio habitual de una empresa, ¿no? Porque digamos que la empresa, el germen empezó hace 3 años, que es cuando yo empecé como autónomo. Entonces, bueno, digamos que es una empresa... Venía con los clientes puestos. Vamos. Claro, entonces obviamente ha sido mucho más fácil. Pero sí que es verdad que de lo que yo facturaba solo como autónomo a lo que hemos facturado este año hemos duplicado la facturación. Entonces ha habido un trabajo ahí comercial obviamente importante. ¿Y escalar esto cómo lo tenéis planteado? ¿Cómo crece esto así? A ver, aquí ya hemos hecho algún testeo, vamos a decirlo así, ¿vale? Yo creo que esto es un problema común a probablemente la mayoría de los negocios y es un poco lo que ahora muy manido se dice la búsqueda del talento, ¿no? Yo dentro de la parte, o sea, sabemos que dentro de la parte ejecutiva operativa que se encarga Raúl el encontrar personas que se dediquen a la profesión, digamos, de la informática, vamos a simplificarlo ahí, es relativamente sencillo porque hay mucha, ¿vale? Ahora bien, separar el grano de la paja y conseguir gente que realmente tenga una capacidad y que sea gente solvente es donde está lo importante, ¿no? Sí que es cierto que nosotros en ese proceso de seleccionar personas lo hemos terminado haciendo para clientes, ¿vale? Lo cual nos ha permitido internamente testear que somos capaces para poder ver cuáles son los recursos más valiosos que tenemos y en este caso la decisión nuestra es que el escalamiento va a ser hacia abajo, es decir, va a haber una figura más directiva de alto nivel que seguiremos siendo Raúl en su espacio y su rama y yo en el mío, ¿vale? Y empezaremos a crecer hacia abajo. En mi caso, aquí es un poco diferente porque nosotros no veníamos de una experiencia de desarrollo de negocio, no veníamos de una experiencia de labor comercial. Entonces, en estos años 14, 15 meses que llevamos, pues bueno, ha sido un tránsito de aprendizaje también en este sentido. Hemos explorado la opción de incluso incorporar con un esfuerzo económico muy importante y haciendo números y demás a un director comercial. Pero la realidad es que cuando hemos salido a buscar ese director comercial dentro del sector en el que, porque aquí esto es como todo, no vale cualquiera. Al final entrar en contratar a una persona que es una persona que por salarios son salarios altos, no es fácil convencer a alguien que probablemente en un mercado en el cual no hay necesidad de empleo, no hay paro, vamos a decirlo así, ¿vale? Claro. Salir de una posición estable donde tiene una cuota que la consigue cubrir todos los años, que la va incrementando, que va manteniendo su cartera de clientes, hacerle salir de ahí
venir contigo a un proyecto de 2 personas, nuevo, con incertidumbre y demás, es muy complicado, muy complicado. O consigues encontrar a alguien que justo, pues oye, haya por las circunstancias X salido de la empresa en la que estaba, le seduzca a tu proyecto y no quiera, digamos, volver a una casilla similar a la que se encontraba, o es muy complicado. Casi conseguimos eso, pero bueno, digo casi pues porque llegamos a una serie de conversaciones, pero no fraguó, y al final lo que nos hizo ver es que la realidad no lo estábamos haciendo tan diferente de cómo se debe hacer. Es decir, esa labor comercial de la cual éramos absolutamente inexpertos, pues oye, no se estaba haciendo tan mal, está en el camino. Lo que pasa que no es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿vale? O sea, construirte ese bloque o esa cartera de clientes cada vez más grande y que cada año vaya siendo mayor y que tú al final tengas tu base instalada y que puedas tener ese crecimiento año tras año, pensábamos que se iba a poder hacer más rápido de lo que realmente estamos consiguiendo que se haga, porque hay que tener en cuenta una circunstancia, y es que nosotros, antes has hablado de facturación, una de las cuestiones que nos marcábamos internamente a nivel de la compañía era la gestión de los riesgos, incluyendo riesgos financieros. Entonces nosotros, cuando arrancamos esto, dijimos o pensamos que no necesitábamos acudir a financiación de ningún tipo, porque realmente el trabajo nos lo iba a dar. De hecho, es más, preguntabas antes si vivíamos de ello, que como te ha dicho Raúl, sí, pero una de nuestras decisiones es, oye, afortunadamente facturamos desde el minuto 0, ¿vale? Y el primer mes no vamos a, por decirlo así, no vamos a cobrar nada. Vamos a hacer ese colchón y vamos a permitir pues, tener un fondo de maniobra, por decirlo así, de la empresa, y ya a partir de ahí lo seguiremos haciendo. Entonces, son 2 partes que al final nos han llevado a tener el convencimiento de, por un lado, crecer hacia abajo y, por otro lado, exactamente lo mismo, porque realmente el poder conseguir escalar el modelo, porque al final si nosotros consiguiésemos a un director comercial que a mí me ayudara a expandir y a vender y a poder acudir a más empresas, etcétera, etcétera, pues sería maravilloso, ¿no? Porque podrías multiplicar probablemente por 2 esa capacidad. Pero es una cuestión que no terminamos de ver con confianza por el hecho de que no terminamos de encontrar o creemos que encontrar una persona que pueda representar bien eso nos cuesta. Así que de nuevo volveremos a crecer hacia abajo. El día de mañana, si llegamos Espera, lo de 10 años es después, ya sabes. No, pero esa me refiero después. Por la escalabilidad. Quiero decir que no me cortes el guión, que yo soy muy torpe. Yo necesito No, me refiero que a medida que esto vaya creciendo hacia abajo, también tendrá que crecer horizontalmente. Pienso en directores financieros, ahí está, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya será otra cuestión. Vamos a hacer, me ha dicho Sonia, que es la que manda aquí, como en fin, manda en mí, quiero decir, no aquí, manda en mí, que faltan 5 minutos, pero no se ha dado cuenta que hemos empezado un poco más tarde, así que me dejarás un poquito, con tu permiso. Vamos a hacer una cosa un poco distinta hoy. Ya dije yo que había que poco a poco innovar. Vamos a hacer una cosa distinta, vamos a ver. Hugo, ponte aquí de pie, hazme favor. A ver, Hugo, os he dicho que es un experto educativo. Tuvo un director, o sea, ahora es nuestro jefe, pero tuvo en su día un colegio privado. Quiero que le vendáis en 2 minutos, o lo habéis encontrado en un ascensor, el elevator pitch. Quiero que vendáis en 2 minutos y que él nos diga cómo queda la cosa, vuestro proyecto. Ana y Isabel. Esto es práctico. Esto... Te acompañamos y te ayudamos a transformar el modelo educativo de tu centro para desarrollar el talento de tus alumnos y tener una comunidad docente comprometida que se sienta orgullosa de trabajar, que tenga un impacto real en la sociedad. ¿Te ha quedado claro? El ascensor también era muy cortito. A mí no me ha quedado muy claro. No me ha quedado muy claro. Ofrécele algo. Ofrécele a sus alumnos algo, ¿no? No, tienes que decir, vas a tener los mejores alumnos del mundo, yo qué sé. Claro. Los tíos más preparados del mundo, los tíos más... ¿Qué hacemos para transformar mis alumnos? Claro. ¿En qué se transformarían mis alumnos diferentes? ¿Qué quieres ser para tus alumnos? ¿Yo? ¿Qué quieres ser para No, etapa de tus alumnos. Sí, claro. Necesitas. ¿Qué deseas? Perdón. Hostia. Claro. Pues yo para mis alumnos deseo que consigan los métodos que quieren llegar a tener de acuerdo con
las expectativas laborales que hoy en día se están promulgando, sobre todo en el ámbito educativo. Y en el ámbito, un sueño. Y en el ámbito, Tiene el chaval. realmente, por así decirlo, al que va encaminado las leyes educativas que tenemos en España. Es decir, lo que ellos quieren ahora mismo, el mundo laboral, a lo mejor no se lo puede dar. Nosotras ayudamos a conseguirlo, además de no solamente para que esos alumnos consigan descubrir lo que realmente les apasiona, para que puedan vivir el día de mañana de lo que aman, no solamente conseguir un trabajo, sino que realmente trabajen en aquello en lo que realmente aman, que es lo más bonito que puede haber. ¿No utilizarías un ejemplo? Porque frases muy bonitas, muy bien construidas, pero claro, si yo necesitaría un ejemplo. A ver, cógeme un chaval de cuarto de la ESO, yo qué sé, por decir un momento, cuarto de la ESO, y vamos a hacer con él. No utilizáis un ejemplo. Coge un chaval de cuarto de la ESO, el más conflictivo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, el más chungo. Y una entrevista por preguntar. El más disperso. Sí, venga, eso queda un poquito más fino. ¿Ves cómo Hugo es un experto en estas cosas? No ha hecho conflictivo, simplemente que no encuentra su lugar. No, que no es chungo, venga. Si le preguntáramos a ese chico, ¿por qué te levantas por la mañana? ¿Qué te respondería? Porque me obliga. ¿Y qué queremos? Que quieran. Claro, pero a ver, este señor os tiene que pagar, ¿eh? Y yo no sé si hasta ahora ha descubierto que tiene que pagar. Estamos hablando de un centro educativo privado, ¿no? Que sí. También hay o sea, estamos viendo que muchas veces en un centro educativo privado se quieren diferenciar, ¿no? Para poder atraer ciertos alumnos, ¿no? De otro tipo de centros. Y yo creo que una marca diferencial, que es la formación en valores. O sea, yo soy madre de 2 hijos, a mí una de las cosas que me conquista de los modelos educativos, ¿no? Es que realmente no solamente impartan conocimientos, sino que ayuden a mi hijo a formarse como persona, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos conseguir es revolucionar tu centro para que no formes alumnos, sino que lo que formes consigan desarrollar personas que sean felices y que aporten valor a la sociedad. Eso ya me ha gustado un poco más. Venga. Porque Claudio, calienta que vas a salir ahora. Calienta. Yo tengo otra cosa, que llega el padre y me dice, que mi hijo es una buena persona y que lo fuera una vez más. Obviamente, claro. Pero escúchame, si luego suspende la EBAU, que es lo que me exigen, ¿qué hacemos? Es decir, ¿vas a dejar de lado esto? ¿Cómo lo hacemos para no dejar de lado los requisitos? Os metéis en la clase, os metéis en la clase, hola, vamos a dar matemática y espera, que vamos a verlo de otra forma. ¿Cómo hacéis? ¿O les engancháis en extraescolares o yo qué sé? Trabajar con el equipo directivo, ver nuestro modelo educativo actual, ver dónde está chirriando y donde hay un cortocircuito entre lo que quiere la dirección, el equipo docente, el alumnado y las familias, porque trabajamos en un 360, igual que trabajamos con Revolucionar tu centro. Eso está bien. Revolucionar, hablamos, por ejemplo, con Sara Blas, que te agradezco mucho, ¿no? Que ella también nos va a presentar el proyecto con Revolucionar tu comunidad, porque esto entendemos que la comunidad y el centro va entre 60, tanto la administración sí, claro. Los propios directivos de los centros, el equipo docente, las familias y los alumnos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese 360, en ese juego de todos, cada uno tiene su rol, ¿no? Entonces, muchas veces se encuentra una desconexión entre lo que el equipo directivo quiere, el equipo docente, el alumnado y las familias esperan también, ¿no? Lo que intentamos hacer es esa conexión, ¿no? Hacemos esa vía de comunicación donde todos intentamos que se esté de forma que se sientan escuchados, también partícipes de esa comunidad. Y eso es verdad, o sea, que cuando el alumno se sienta orgulloso de pertenecer a esa comunidad, ¿vale? Eso es un privilegio. Y que el equipo docente, cuando llegue el lunes por la mañana, después, o martes hoy, después de Pascua, ¿no? Que es como, empieza una de las clases, diga, voy y sé por qué hago, cuál es mi para qué, ¿no? De ir a trabajar. Yo creo que si todos aquí pensamos, si hemos comenzado después de las vacaciones hoy, cada uno que le haya tocado, ese primer día, después de unas vacaciones, de un día de descanso, dices, madre mía, a ver cuándo son las siguientes vacaciones, o hoy voy a hacer lo mejor que puedo hacer, que es para lo que estoy hecho, ¿no? Para lo que quiero hacer. Eso es cada uno al final su convicción. Y lo que intentamos nosotros es formar jóvenes y personas en los que todos tengan muy claro a qué se quieren dedicar de su propio talento, ¿no? Y es como si cogiera una fábrica, de pronto una fábrica, hablaban de grandes multinacionales, ¿no? Por ejemplo, el mundo hospitalario, que es muy cercano a mí,
Si en cualquier fábrica cogiéramos a todos los empleados y directivos, los mezcláramos como si fuese una batidora, ¿no? Y de pronto saliesen dispersos cada uno a ocupar puestos diferentes a los que ocupan realmente, ¿qué pasaría? Sería un caos, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con la sociedad. O sea, cada uno sale de forma dispersa, cada alumno sale pensando que... O sea, intentar montar el puzzle de familias, profesorado, dirección, alumnos, para que todos caminen en la misma dirección. Entonces, vale. Entendiendo que al final, yo como centro, lo que me estás transmitiendo es que lo que me haría falta, lo primero que haría falta a lo mejor en un centro, ¿no? En general, y lo mejor lo que vendéis o queréis, o yo siento que es lo que me haría falta es, primero, transformar a mi personal docente lo que vosotros buscáis para que lo transmita a los alumnos, no a los alumnos. Empoderar a tu equipo docente, empoderar. Bueno, enseñarles a que, porque es otro problema, ¿no? Perdona, que si no me lío. El problema está en que mucho personal docente no es vocacional, sino pues la utiliza como alternativa a varios. Lo hemos dicho, sí. Viene del... Claro. No ha tenido a revolucionar. Que al no ser vocacional no tiene esas habilidades, entonces habría que primero que modificar esas habilidades para que la transmita a los alumnos. Si no es alumno, no va a transmitir. Entonces, yo lo que entiendo es que vuestro principal cliente es el colegio o la entidad de cara a su personal docente para que luego transmita eso y dé un salto de calidad que lo perciba el alumno y la familia. Totalmente, efectivamente. Vale. ¿Ves cómo vale? Venga, Juan Claudio, este señor, en la calle estoy hoy, jefe. Tiene muchas empresas, todas necesitadas, como todas, de mucho rollo informático. Fíjate lo que he dicho, venderle vuestros servicios. En 2 minutos, ascensor. Esto me toca a mí. Venga, hombre, al comercial. Bueno, yo antes de nada, yo he aprendido que en el B2B ahora se vende sin vender, ¿vale? Esto de la venta agresiva parece que ya no funciona y está fuera de ahí. Entonces, lo voy a intentar hacer. Este elevator pitch va de esa mano, ¿no? Venga. Entonces... Muy bien traído eso, ¿eh? Oye, yo... Bueno, me ha gustado. Llevo peleándome bastante en esto. Me ha gustado. Nada, simplemente decirte que si en alguna ocasión tienes cualquier necesidad en el ámbito digital de tu compañía, en el ámbito TI o cualquier circunstancia que lo rodee, pues que no tengas ninguna duda. Somos Digitartis, somos una empresa que nos dedicamos a los servicios profesionales expertos en materia de tecnología y prestamos servicios a pequeña y mediana empresa. Así que nada, tienes nuestro contacto, nos sentamos, hablamos y vemos a ver cómo podemos ayudar. Y os gusta hacerlo, os gusta ayudar. Eso encanta. Yo creo que lo tienes que incorporar. Permíteme. Sí, bueno, a ver. Nos gusta ayudar. Sí, el tema de ese vender sin vender nos gusta, o sea, nos mola ayudar. O sea, sí. Estamos deseando hacerlo. Hostias. El tema de la ayuda ahí, con ganas. Y el punto de... el concepto de la ayuda... ¿Has sido profesional? ¿Tú muy profesional? Joder, pero yo le metería un poco de más pasión. Sí, más pasión, ¿no? Luego voy yo. Es que es informático, es informático. Yo creo que en España nos falta saber vender. Bueno, porque la figura más importante de una empresa es el comercial. Y como que en España llevamos cierto retraso en la venta. Los italianos venden muy bien, los franceses venden muy bien, etc. Y aquí en España sí, es verdad eso. Joder, estamos enrollando mucho, pero merece la pena. Y además, como es de día ya, que es de día. Antes a las 7 era de noche. Claro, como veo de día, pienso que es pronto. Tenemos que ir acabando porque la gente que nos escucha desde fuera desconecta rápido. Pero bueno. Si recordáis, el comercial de la empresa, antes, y no sé si ahora, era el último mono era el comercial. Estaba el director financiero, estaba el director de personal, los abogados, los técnicos, todo el mundo. Y luego estaban los comerciales, que todo el mundo hablaba así como en desprecio de ellos. Yo creo que efectivamente lo único que importa en una empresa es el comercial. Los demás son los que ayudan al comercial a que aquello fluya. Pero lo importante es el comercial, es el que vende. Por tanto, sí, yo creo que dice bien él, es necesario, digamos, poner en valor la figura del comercial. Cuidado, ¿Te das cuenta cómo le estoy empoderando? Ten cuidado, que te pida aumento mañana. Mira, preguntabas antes que si había conflicto de pues que yo pensaba que él trabaja menos o él piensa que yo trabaja menos. Eso pasa en la vida. Sí, pero para que veas el por qué no pasa esto, yo vengo de grandes empresas tecnológicas donde
yo ejecutaba los proyectos que vendían los comerciales. Claro. Y yo toda mi vida los comerciales han sido mi mayor odio mundial, porque vendían cada cosa que yo decía, pero ¿por qué has vendido esto? Si esto no lo puedo tengo, hacerlo? hostia. Bueno, pues a raíz de esto yo me he tenido que tragar mis palabras y con antiguos compañeros comerciales he dicho, oye, ole, me quito el gorro porque es muy complicado lo que haces. Es muy complicado y está muy poco valorado, porque es muy difícil vender. Ya. Para mí, por lo menos para mí, que no he sido nunca comercial, y Pedro, ahora porque se ha hecho un máster este año, pero es muy complicado. Como decíais antes, en un sector donde no hay sensibilidad al riesgo. Claro. Y muy tensionado en el precio. Bueno, eso también, claro. Hay mucha competencia, que no hemos hablado de la competencia. Sí. Pero Sonia no nos deja ya. Pero no hemos hablado de la competencia. Yo creo que vosotras menos, ¿eh? A mí me parece que la competencia vuestra aún no ha nacido, con lo cual ahí hay que aprovechar rápido. Pero en vuestro hay competencia de verdad, o sea, y gente muy buena además, ¿eh? Y lo que te digo, lo que hablábamos al principio, la orientación al coste y no a la inversión, lo hace... hay muchas empresas que trabajan perdiendo dinero, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, Juan Claudio, muchas gracias. Vamos a acabar con las dos preguntas que tenemos que hacer necesariamente y que Pedro ya conoce, que son la perspectiva que tenemos de nuestro futuro, ¿vale? Y un consejo para los emprendedores. Esto tiene que ver mucho con la gente que nos escucha y con la gente que está aquí, obviamente, porque nosotros pensamos que un emprendedor tiene que tener un horizonte siempre con el que trabajar. El día a día es el día a día. Muy complejo, muy incendios a todas horas, problemas a todas horas, llamadas telefónicas a todas horas, y es importante que no pierda el emprendedor la orientación hacia un destino, ¿no? Y por eso preguntamos siempre dónde os veis o dónde veis vuestro proyecto dentro de, luego ya no sabemos si 5 o 10 años, vamos a poner 10 años, 5 parece pocos, en 10 años, ¿dónde querríais que estuviera Isabel? Que la tenemos olvidada ahí en Pamplona. ¿Dónde queríais que estuviera? ¿Dónde estuvierais tanto el proyecto como vosotras? ¿Perdona? Que digo, que ¿dónde pensáis que dentro de 10 años estará el proyecto y vosotras? Pues yo espero que el proyecto esté en todos los centros o en casi todos los centros de España, y yo espero también que yo deje la plaza de funcionaria y esté dedicándome íntegramente a este proyecto. Ah, qué bien. Vale. Eso me ha gustado mucho. Vale. Y Ana, en 10 años, ¿dónde ves el proyecto y dónde te ves tú? Como comenté Isabel, ¿no? Nos gustaría caminar hacia que esté implantado la mayoría de los centros, tanto desde primaria hasta la universidad y formación profesional, por supuesto, a nivel del territorio español y, ¿por qué no, en Latinoamérica, ¿no? También si soñamos en grande, que es en grande, ¿no? Y creando certificaciones, aportando valor, que realmente es lo que nos gusta hacer. Ya. Raúl, a ver, me acuerdo. Y Pedro, ¿dónde veis a vuestro proyecto y vosotros dentro de 10 años? Nosotros lo hemos tenido muy claro desde el principio, de hecho es uno de nuestros objetivos. Nos lo hemos planteado a 5 años, no sé si llegaremos o no, que es, seguro. Es vender la empresa por muchísimo dinero. ¿Vender la empresa? Totalmente. Que venga una gran tecnológica y nos compre la empresa. Es nuestro objetivo. ¿Sí? Trabajamos... a ver, a lo mejor cuando llegue el momento no da pena. Puede ser, pero... Esta no te la ha dicho nadie, ¿eh? Esta no la ha dicho nadie, ¿eh? Nuestro objetivo... Espera, que esto hay que sacarle punta. Esto hay que sacarle punta. Pero tú estás en lo mismo. Hombre. ¿Para emprender otra vez? ¿O para irte a la playa? Seguramente, ¿O para irte a la playa? Me aburriré, no, seguramente para emprender otra vez, pero ya no por obligación o no por necesidad. ¿Y tenéis bien analizado eso? O sea, tenéis, o sea... crear algo, hacerlo, ellas, no lo van a hacer jamás porque no lo tengo claro, vamos. Estas se jubilan con Revolucionarte, sin duda, como mínimo. No lo venden, no hay más que, pero me sorprende, sí, me sorprende me ha sorprendido. Pensaba yo hacerlo. Pero vender algo que has creado, venderlo tan pronto... Si tiene un valor... ¿Te despegas así o despegáis? Ya te digo que a lo mejor cuando llegue el momento nos da pena y no, pero nuestro objetivo desde el principio, supongo que como casi todos emprendedores, por muy romántico que sea, es ganar pasta. O sea, sí. Otro pero con el proyecto, no soltándola. ¿No? Bueno, depende de lo que nos paguen.
Hay una fórmula muy, muy famosa que conoceréis, que es vende y te quedas dentro. También, los americanos lo dicen de una forma inglesa. Eso, vende y te quedas dentro. Quizá esa es una... Vale. Quieren vender, en 5 años. Vale, vamos a la última pregunta, porque si no, hoy me pegan aquí. Pero es que yo me lo he pasado muy bien hoy. Joder. Vamos a hablar de consejos. Veréis, mucha gente que nos escucha aquí y en las redes y donde nos están siguiendo en el medio mundo, nosotros somos grandes también, están pensando en emprender. No se atreven, no lo ven muy claro, los miedos, no sé qué, la familia que dirá, tengo unos niños que tal, cómo me lanzo, tengo miedo, incertidumbre, no sé cómo conseguir clientes, tengo una idea pero seguro que es buena, pero no sé si me va a dar para poder vivir, me da vergüenza vender, me da vergüenza relacionarme con clientes, no soy capaz. Un consejo a los emprendedores de gente que ha emprendido ya y que está en ello. Uno cada uno, Sois 4 y muy rápido porque Sonia me pega. Venga. Permíteme una frase que no es necesario citar el autor, pero es cuando hay tormenta, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista piensa que pasará y el realista ajusta las velas. Pero yo lo que diría a los emprendedores es que realmente el camino no es fácil, pero merece la pena. Y que como que no hay cosa más bonita que en esta vida dejar un legado en el que tú te sientas orgulloso cuando Dios quiera que cada uno nos llegue la hora y miremos hacia atrás y digas, ese es el legado que yo he construido. Creo que para mí eso es lo que merece la pena. Ya. Isabel, desde Pamplona. Desde Pamplona, que si van a emprender, que sea algo que realmente les apasione, porque yo creo que, lo decía al principio, no es el final, ¿no? Sino es el camino que recorres y bueno, pues ese espíritu emprendedor que llaman, ¿no? Que es lo que realmente te va haciendo feliz al recorrer ese camino. Raúl, venga, un consejo. Yo un consejo que he aprendido y me ha costado, y creo que todo el que emprende o empieza a aprender debería aprenderlo, que lo tienen que aprender ellos, es a saber decirle que no a un cliente. Aunque parezca lo contrario, hay clientes que son muy caros, que en vez de ganar dinero con ellos, los pierdes. Y tienes que saber diferenciar un buen cliente, o sea, un mal cliente cuanto antes para no caer. Para cortar con él, vamos. Para no caer ahí. Sí. Pedro. Pues yo le diría que se deshiciera de sus complejos. No, pero mira allí, te están buscando. Pues nada, que se deshiciera de sus complejos y que realmente midiera y tuviera autocrítica con todo lo que hace. Evaluara día a día cuál es el resultado que está obteniendo para determinar si el rumbo es el correcto o su estrategia realmente debe virar hacia otro lado. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, espero que no, porque si no, hoy lo tendré muy complicado, pero yo me lo paso muy bien. O sea, yo imaginaba que este rollo de ayudar a las personas, que es lo que ambos proyectos tenéis en común, bajo mi punto de vista, al final, de alguna forma pretendemos ayudar vosotras a gente joven a buscar su forma de relacionarse con el mundo, de tener una profesión, de poder de poder ganarse la vida con lo que les gusta hacer a cada uno, ese descubrimiento. Y luego me ha gustado mucho. Eso sí que me ha gustado porque me parece que ahí sí que tenéis un nicho importante, es ser, digamos, el nexo de unión en los colegios y en los institutos entre la dirección, los profesores, los alumnos y los padres, que habitualmente van en caminos distintos. Todo el mundo dice que vamos todos iguales, no es verdad. O sea, de verdad, el trabajo que yo creo que podéis aportar y que yo os compraría, sería intentar ser el nexo de unión, si no sois muy caras. El nexo de unión entre los padres, y yo creo que ahí tenéis una cosa importante. Y una cosa que hay que decir, cuando vendáis, si me permitís el consejo, yo diría, los padres caminan por un lado, los alumnos caminan por otro, los profesores caminan por otro, y la dirección y los... Digamos, en el asunto, cuando hablamos de entidades privadas, la dirección y, por tanto, la dirección financiera camina probablemente en otro. Somos el nexo de unión
entre todo eso para que todo funcione, porque efectivamente tiene que funcionar de esa forma. Ese consejo os doy, aparte de que vayas a la bola a cenar, que se cena muy bien. Y en cuanto a ellos, veréis, los que hemos... Se está agotando la batería. Es la mía. Cuando te enfrentas a los problemas digitales, a los temas digitales, cuando funciona todo, no pasa nada. Cuando no te funciona algo, de repente te das cuenta que necesitas a alguien a quien llamar inmediatamente. Que no vale, que he visto que 724 365 en tu caso. Llamar a alguien que te arregle el problema y que te ayude a seguir trabajando en lo que estás haciendo es lo más fantástico del mundo. Y conseguir que esté al otro del teléfono de manera inmediata, metiéndose en IDEX o cualquier otro, hay muchos de esos, metiéndose en tu ordenador para arreglarte la cosa y poder seguir trabajando, es la hostia. Necesario. Por supuesto, ni que decir, tiene los temas de ciberseguridad, importantísimos también, a los que efectivamente las pymes no prestan atención porque no les ha llegado el problema. En cuanto les llega, no tenéis ninguna duda, os contratarán. Así que seguro que si sois capaces de atender personalmente, esto lo dicen todos, vamos a atender personalmente a todo el mundo. Vale, pero hay que hacerlo, hay que estar a la llamada telefónica. O sea, es que... pues te pasa como esto, ¿no? Que se nos ha perdido, claro, y de repente necesitas a alguien muy rápido. Así que yo os animo a que continuéis ahí y que profundicéis ahí. El teléfono suena todas horas. Y que profundicéis en eso, en la atención al cliente, pero en la atención de la llamada telefónica al otro lado inmediata, porque eso arregla. Os lo digo yo, que soy consumidor de ese tipo de cosas y siempre tengo a alguien al otro lado que inmediatamente pues te llama. Y entonces es fantástico porque estás encabronado porque de repente no sé qué pasa, no te puedes conectar la VPN de tu casa, estás en un juicio y de repente la VPN no te funciona, no tengo nada, ¿qué digo? Y claro, genera un Yo creo que ese es vuestro mayor trabajo, es conseguir que la gente se crea que estáis al otro lado de verdad telefónicamente. Así que muchísimas gracias a todos.